Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta píldora sobre cooperativas. Mi nombre es Pilar Monzón y soy del equipo de EREA, el programa impulsado por el Gobierno de Aragón a través de la Fundación Aragón Emprende y financiado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Esta píldora la vamos a dedicar a hablar de las cooperativas, qué es una cooperativa, qué tipos existen y cuál es el proceso de puesta en marcha. Espero que os sea interesante y vamos a ello. Lo primero es hablar de dónde se engloba esta figura de la cooperativa, porque esto es importante para comprenderlo mejor. La figura de la cooperativa, que es una figura jurídica para constituir empresa, está dentro de lo que llamamos economía social. Y la economía social se define como ese conjunto de actividades económicas y empresariales de ámbito privado que están pensando en el bien y el interés colectivo de sus integrantes o también en el bien general económico y social. La economía social está muy alineada con los ODS porque desde el trabajo de todas las entidades que están en esta denominación de economía social se tiene muy en cuenta, como vamos a ver, una serie de principios y valores. La economía social se define en España en un marco jurídico que pues, la regula como es la Ley 5/2011. En ella se define lo que es la economía social, quiénes la forman y en este sentido, pues decirles que además de la figura de la cooperativa, existen otras figuras jurídicas que se denominan economía social en España, como es las sociedades laborales, las mutuas, las cofradías, los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, las asociaciones y las fundaciones. Todas estas formas jurídicas, todas estas tipos de organizaciones que están englobados dentro de la economía social, les caracteriza unos principios y valores, que son estos, y es la primacía de las personas y del fin social sobre el capital. Las entidades que acabo de nombrar, la persona está en el centro, y eso significa que toda su actividad económica tiene como protagonista a las personas. Tienen la característica de que son transparentes, democráticas y participativas. Aplican los resultados obtenidos de la actividad económica en función del trabajo aportado o del servicio o actividad que realizan y promocionan la solidaridad tanto interna como con la sociedad. Por eso, por ejemplo, pues, las empresas de inserción, ¿no?, que procuran que colectivos vulnerables tengan un trabajo durante un periodo largo de tiempo que les facilite luego salir al mercado laboral convencional. O, por ejemplo, los centros especiales de empleo que dan la oportunidad de poder trabajar a personas con diversidad funcional. Y en ese sentido generan puestos de trabajo estables, dando servicios y productos en el mercado convencional. Y otra característica de la economía social y por tanto de las cooperativas es esa independencia respecto de los poderes públicos. Pero centrándonos en qué es una cooperativa, es una sociedad constituida por personas y a veces también personas físicas y jurídicas de libre adhesión y de baja voluntaria cuando uno quiera, que se agrupan para realizar actividades empresariales encaminadas a satisfacer unas necesidades o aspiraciones sociales, con una estructura y un funcionamiento democrático. La normativa que le rige en España, esta es la Ley 27/1999 y en Aragón la Ley 9/1998. Destacar que las cooperativas es una figura que se nombra en la Constitución, concretamente en el artículo 129.2, esto está confundido, dice que los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. Llama la atención este artículo dentro de la Constitución porque
promueve este autoempleo colectivo para pues eso, crear un trabajo estable, que puesto que el foco lo tiene puesto en las personas y no en el capital, pues se preocupa de esa estabilidad y esa mejora, ¿no? del trabajo. Los tipos de cooperativas que existen. Me gustaría centrarnos en las cooperativas de trabajo asociado, que pueden ser muy interesantes, porque al final las personas que crean una cooperativa de trabajo asociado lo que cooperativizan, lo que necesitan es un trabajo y lo que ponen en común es su capacidad de trabajar. Pues análogamente, una cooperativa de vivienda se forma cuando varias personas necesitan una vivienda y todas juntas pues crean esa organización que es la cooperativa para procurarse una vivienda. Y así con todas las cooperativas. Destacar que las cooperativas de trabajo asociado, donde lo que se cooperativiza es el trabajo que uno sabe hacer, tienen como diferentes clases, ¿no? Y una de las clases es las cooperativas de trabajo asociado de iniciativa social. Aquí se pone el foco en que el objeto para lo que se constituye la cooperativa es para atender, para apoyar, para desarrollar un trabajo con colectivos vulnerables, sobre todo. Y estas cooperativas de iniciativa social tienen la característica de ser consideradas sin ánimo de lucro, porque en sus estatutos, estatutos que se pueden encontrar en el INAEN, que luego nombraremos, pues, bueno, pues así lo requieren, ¿no? Para ser denominados cooperativa de trabajo asociado de iniciativa social. La pequeña cooperativa de trabajo asociado es una cooperativa, pero que existe en Aragón desde el 2019 y que permite que dos personas formen una cooperativa. Con dos personas ya se puede formar una cooperativa en Aragón desde el 2019. Esto es muy interesante porque hasta ahora no se podía, teníamos que ser tres, y a veces lograr que una tercera persona se asociara en el proyecto de emprendimiento desarrollar una cooperativa no era tan fácil, pero ahora ya es posible. Y todas las demás, agrarias, de explotación comunitaria, de vivienda, de crédito, de seguros, escolares, mixtas y cooperativas de segundo grado son tipologías de cooperativas. Algunas características de las cooperativas. No podemos ahondar en esta píldora en todo y desmenuzarlo, pero bueno, por acercarnos a esta figura, decir que el capital social de una cooperativa será variable, porque hay una parte de aportaciones que son obligatorias, que tú tienes que poner un dinero para constituirla o un dinero para crearla, en el cual pues, es un dinero que acuerdan los socios cooperativistas que inicia la cooperativa, pero a lo largo de la vida de la cooperativa se puede ir acordando en asamblea el poner más dinero, ¿no? Y entonces, bueno, pues el capital de la cooperativa puede ir creciendo. Y en este sentido, todos estos acuerdos pasan por una asamblea y se quedan en un acta y no hace falta llevarlos a escriturar. No, no es obligatorio. Si se quiere se puede, pero no es obligatorio. El capital mínimo de una sociedad cooperativa para poder constituirla tiene que ser, no puede ser inferior a 3.000 euros. Y lo bueno es que no hace falta desembolsar los 100%, sino que se puede desembolsar el 25% y luego posteriormente el resto. La estructura de una sociedad cooperativa siempre es democrática. Aquí el voto va en función de la persona, una persona, un voto. A diferencia de las sociedades mercantiles que conocemos, la más común en España es la sociedad limitada, donde el porcentaje de voto está en función del capital que pones. Si pones un 50%, si son dos socios y ponen un 50%, será una persona un voto porque son 50-50. Pero en medida que pongan otro tipo de porcentaje ya cambiará. Pues uno tendrá el 75, el otro el 25, el 40, el 60, etcétera, etcétera. Y en función de ese porcentaje de capital será su derecho de voto. Y por tanto, pues digamos, su gobernanza ya no es democrática, ya no es una persona un voto. La adhesión y la baja a las cooperativas es voluntaria y los resultados económicos se suelen imputar a las personas socias de la cooperativa en función de lo que han aportado.
Esto se entiende muy bien en las de trabajo asociado, ¿no? Si yo me asocio a una cooperativa, si yo formo una cooperativa, soy socia cooperativista y trabajo al 100%, una jornada de 8 horas, pues el 100% será lo que me revierta, el equivalente a una jornada de 8 horas. Y si es menos, pues en proporción a la actividad cooperativizada. Otra característica principal pues es la forma del gobierno de las cooperativas. Eh, el órgano principal de una cooperativa es la asamblea. En la asamblea es donde se decide lo más importante de la cooperativa y donde se decide también quién va a llevar esa responsabilidad de administración. Por eso allí es donde se elige al consejo rector, que en las cooperativas muy chiquititas el consejo rector y la asamblea pues, coinciden, digamos, o directamente es la asamblea, porque siempre son todos los socios, los dos socios que son, las dos personas socias que son, se reúnen y ya están constituidos en la asamblea y entonces no hay esa diferenciación. Pero sí que existe este órgano de administración en cooperativas que ya tienen más de 3 socios o más de 3 socios, puede existir el consejo rector. Y luego también otra figura que es el interventor, que es un poco el que controla lo que hace el consejo rector y sobre todo en el tema del aspecto económico. Y luego están las personas socias cooperativistas que bueno, pues tienen unos derechos, unas obligaciones y también tienen que responder a un régimen sancionador que consta en los estatutos. Bueno, los estatutos es ese documento que rige, que marca las normas de las cooperativas, son las reglas del juego de las cooperativas, donde se determina todos los aspectos de la vida de la cooperativa. Y en ese sentido, aspectos a destacar interesantes es que es importante recoger en los estatutos todas las actividades económicas a las que nos vamos a dedicar, no olvidarse de ninguna. Esto es muy importante, si no luego pues hay que volver al notario a cambiarlo. No se puede remediar, pero bueno, mejor recoger al principio todo aquello a lo que nos queremos dedicar. Bueno, lo que he comentado, que hay cooperativas que al ser de iniciativa social ya en sus estatutos marcan pues una serie de características que hacen que se puedan calificar como de iniciativa social. También los estatutos, muy importante, pues las obligaciones y derechos que se marcan a los socios cooperativistas. Y también una característica de las cooperativas, y ahora hablo de las cooperativas de trabajo asociado, es que las personas socias cooperativistas pueden elegir para su retribución enmarcarse en un convenio, en el convenio que sea del sector en el que van a hacer su actividad, o pueden elegir el salario mínimo interprofesional. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando eliges el suelo más bajo, el que por obligación ya no puedes bajar de ahí, que es el salario mínimo interprofesional, pues tienes pues esa capacidad de resiliencia ante las dificultades o los primeros años de empezar una actividad, ¿no? Porque al final, pues bueno, ya sabes que como mínimo tu remuneración va a ser el salario mínimo. Y si van las cosas bien, pues siempre puedes subir y internamente, como por asamblea se decide cómo vamos a remunerarnos el trabajo, pues, bueno, pues siempre se puede crecer equiparándose a un convenio o superando un convenio. Otro aspecto también muy característico de las cooperativas es que pueden elegir que sus personas socias estén en el régimen general de la seguridad social o en régimen de autónomos. Y en ese sentido, pues también, bueno, pues hay algunas pequeñas diferencias, también puede ser interesante de cara a otras actividades que desarrollen las personas. Es una característica que en cada caso habría que estudiar qué es lo que más conviene o que nos puede venir bien. El órgano de representación, pues también es importante decidirlo en los estatutos. El capital mínimo con el que queremos empezar, que al final va a ser ese que nos pues, facilite, ¿no?, el comienzo de la actividad. Y también qué aportación obligatoria pedimos a las personas para ser socias, que todo eso se refleja en los estatutos. También es importante destacar eso, que puede haber aportaciones obligatorias que se deciden siempre en la asamblea o voluntarias. Todo esto se decide en la asamblea, son decisiones importantes. Y otra cosa a destacar propia de las cooperativas es que dotan dos fondos obligatorios
que son el fondo de reserva obligatoria, que se parece a la reserva legal que tienen las sociedades mercantiles, y también tienen un fondo muy especial, muy característico, digamos, que es el Fondo de Educación y Promoción y Formación. Es decir, las cooperativas ya prevén dotar una cantidad para la educación, para la promoción del cooperativismo, para la formación de sus socios, y es un dinero que, bueno, pues viene de los excedentes que puede haber en una cooperativa y que les caracteriza. Y que esto muchas veces provoca, pues eso, o promueve más bien que las cooperativas pues, puedan hacer cosas muy interesantes. En este punto quería también ahondar, ¿no? Que la cooperativa es una figura que destaca por la implicación, por la implicación que tiene las personas que la forman, ¿no? Porque al final toda la persona que monta una cooperativa y es socia cooperativista es empresaria. Tiene esa categoría de empresaria, tiene que tomar decisiones, tiene que asumir riesgos. También fomenta mucho la participación. Tienes que ir a la asamblea a votar, a pensar qué es lo mejor para tu actividad económica, qué es lo mejor para todos. Es un derecho que tienes que ejercer, esa participación. Tiene esa flexibilidad productiva, lo que decía antes de la resiliencia, porque al final, pues bueno, se intenta mirar por el bien común de los trabajadores y no, o sea, de las personas que están trabajando en la cooperativa y no solamente por el beneficio económico, sino ver que todos podamos mantener nuestros puestos de trabajo, etcétera. Tiene una sensibilidad ecosocial porque le preocupa a la comunidad. Las cooperativas tienen un gran arraigo al territorio. Al final, si tu cooperativa está formada por personas de tu territorio, pues te preocupas por él y no suele desarraigarse de él, ¿no? Fiscalmente tienen un trato especial porque todo lo que son las cooperativas de trabajo asociado que, que hemos visto, que son esas figuras donde el trabajo, la estabilidad del trabajo, el trabajo es lo que se cooperativiza, pues en el ámbito fiscal se tiene se favorece a las cooperativas de trabajo asociado porque se les considera especialmente protegidas. Y entonces, bueno, pues tienen en el impuesto de sociedades, en el impuesto de actividades económicas, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, tienen una serie de exenciones, ¿no? Y por último, pues la cooperativa siempre intenta capitalizar, ¿no? La empresa para, bueno, pues para conseguir esa estabilidad de la actividad económica y por eso existen esos fondos de reserva para garantizar el futuro de la empresa y que no se descapitalice. Y el Fondo de Educación y Promoción que he comentado antes. Bueno, destacar que las cooperativas tienen el famoso factor C, que este autor, Raceto, nombra en un libro y que, bueno, pues al final esa cultura organizacional que supone que todos estamos en el mismo barco y que a todos nos preocupa la estabilidad, el mantener nuestros puestos, el que esto salga adelante, el velar por que nadie quede atrás, todos esos valores de comunidad, de compartir, de copropiedad, de confianza, de capacidad colectiva de resolver juntos los problemas, de consumo responsable, de compañerismo, todo eso se le ha denominado el factor C como, bueno, pues una fuerza, un factor, ¿no? Que existe en las cooperativas. Bueno, el recorrido para constituir una cooperativa podríamos resumirlo en 10 pasos. El primero sería la manifestación de un grupo de montar una cooperativa con un acta de voluntades, como que esas personas quieren formar una cooperativa. El siguiente paso sería pedir al Registro General de Cooperativas de Madrid el certificado negativo de nombre para tener un nombre que se llame, que no exista en el registro y que pueda llamarse la denominación que sea, sociedad cooperativa o sociedad pequeña cooperativa. El tercer paso sería elaborar los estatutos con el modelo que podemos obtener del registro de cooperativas. El siguiente paso, podemos pedirle al registro que una vez que hemos elaborado los estatutos nos los revise para detectar si están bien
y eso nos facilita después la vida de poder constituir la cooperativa. El siguiente paso es ir a la entidad bancaria o dejar en caja, tener una caja donde desembolsar el capital social mínimo exigible. Es decir, se puede ir a una entidad bancaria, dejar un dinero y se puede tener también una caja, las dos cosas. El siguiente paso sería ir al notario con estos documentos que ya hemos elaborado, el certificado negativo del nombre, la calificación, o sea, la calificación previa de los estatutos y ese documento donde se certifica que hemos abierto una cuenta a nombre de la cooperativa en una entidad bancaria. Vamos al notario, eleva a escritura pública esos estatutos y nos dará un NIF provisional. Con esos documentos podremos ir a liquidar el impuesto al Gobierno de Aragón y también podemos preparar ya los libros sociales de la cooperativa, porque como cualquier sociedad, pues las cosas, los acuerdos se recogen en unas actas y tiene que haber una serie de actas. El acta del Consejo Rector, que es el órgano de administración, el acta de la Asamblea, que es el órgano máximo de decisión, y luego los libros de registros. El libro de registro de los socios, donde se va apuntando el socio que entra, el capital que aporta, y las futuras aportaciones voluntarias o obligatorias que se hayan decidido, y el libro de registro de aportaciones de capital, ¿no? Esos dos libros. Después pagaríamos las tasas de diligenciar esos libros sociales que hay que tener, que hay que llevar a lo largo de la vida de la cooperativa, y finalmente, con toda esta documentación en el registro de cooperativas, se solicitaría la inscripción tanto de los estatutos como de los libros sociales obligatorias. Y entonces ya seríamos una cooperativa. Estos serían los pasos. El INAEM es el Instituto Aragonés de Empleo, es donde hay que acudir para todas estas gestiones, dudas sobre la constitución de cooperativas y de empresas de economía social. Y en la agencia tributaria el régimen especial de cooperativas está amparado en esta ley. Bueno, aquí os he puesto algunos nombres de cooperativas de Aragón para que os suenen. Pues, por ejemplo, dentro de las cooperativas de trabajo, pues el Grupo La Veloz, La Ciclería, Devan, De Dialoga, Manar, las cooperativas de trabajo de iniciativa social, Tieve, La Atelier, La Vecindaya. Bueno, pues estas son una serie de ejemplos para que tengáis y, bueno, podáis ver, por ejemplo, cooperativas de servicios que cooperativizan ahí las personas que se han agrupado como socias. Pues bueno, que como el mercado social agrupa es una cooperativa de segundo grado de servicios que agrupa diferentes empresas que ofrecen sus productos y sus servicios, y que en lugar de hacerlo cada una individualmente, se han agrupado en una cooperativa de segundo grado para ofrecer esos servicios y también para ayudarse en tareas comerciales, etc. O la cooperativa de taxi, todos conocemos que cada taxista tiene su actividad económica como autónomo que es, pero se han cooperativizado en la cooperativa del taxi de Zaragoza, que ayuda a, bueno, pues a vender sus servicios, ¿no? O las cooperativas agrarias, etcétera. Bueno, pues hasta aquí esta píldora. Espero que os haya servido para aclarar un poquito más qué es una cooperativa. Os animo a que, si tenéis un emprendimiento, buceéis y preguntéis y os acerquéis a los servicios de emprendimiento donde se asesora y se acompaña. Y bueno, pues muchas gracias. Ya sabéis que todas las píldoras y mucha información y muchas entrevistas las podéis encontrar en la página del proyecto EREA, erea.aragonemprende.com. Muchísimas gracias. Hasta la próxima píldora.